¿no? Claro. Parece que es Miguel que tiene algún problema en la conexión. Sí, ya estamos listos. Ahí está Miguel, ya. Sí. Miguel, cuando tú digas. Sí. Bueno, buenas tardes. A nombre de la Clínica Jurídica de la Universidad Central, les doy la bienvenida a este conversatorio que hemos llamado, ¿cierto?, Desafíos prácticos de la implementación de la ley de entrevista videograbada en delitos contra niños, niñas y adolescentes. Le doy los agradecimientos a las autoridades de la universidad que hicieron posible este espacio de conversación, al decano, don Emilio Oñate, al director de escuela, don Rafael Pastor, a doña Macarena Díaz de Valdés, ¿cierto?, director de la carrera de Derecho, y a nuestro director, don Raúl Orellana. Junto a los profesores Rodrigo Chinchón, Francisco Rojas y Marcelo Pablaza, hemos organizado la actividad como profesores de la Clínica Jurídica, ¿cierto?, la sección penal, considerando este nuevo estatuto de la entrevista de video grabada como una de las más importantes modificaciones legales de medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Un estatuto respetuoso del interés superior del niño, la autonomía progresiva, la participación voluntaria de los niños en el proceso, la prevención de la victimización secundaria, asistencia oportuna y resguardo de su dignidad. Para este efecto hemos solicitado la colaboración de importantes profesionales, ¿cierto?, destacados, también profesores del área, ¿cierto?, como es nuestra querida amiga Erika Mayra, ¿cierto? Ella actualmente es la gerente de la División de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Chile, ¿cierto? Ella fue fiscal del Ministerio Público, con especialización en delitos sexuales y violencia familiar. También fue directora de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. Doña Erika realizó su licenciatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es una de las personales más destacadas, ¿cierto? Así que le agradezco desde ya su participación en el foro. También nos acompaña, ¿cierto?, doña Sofía Huerta. Doña Sofía, ¿cierto? Doña Sofía ella una destacada profesional, ella es psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil de la misma universidad, diplomada en Derecho de los Niños ni Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales. Se ha desempeñado en el Centro de Atención de Víctimas de Atentados contra Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, también como psicóloga de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos, y actualmente es la jefa de Recursos Humanos de la Fiscalía Regional Oriente, ¿no? Realiza además labores de docencia de posgrado en la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales. Y también nos ha querido colaborar en esta actividad doña Paola Andrea Olate Cisterna, ¿cierto? Ella es actualmente se desempeña actualmente en la Policía de Investigaciones, ¿cierto? Ella tiene una extensa carrera académica, profesional, ¿cierto? Y en ese contexto le agradecemos su participación. Los tópicos que abordaremos, ¿cierto?, en esta actividad dicen relación con el panorama actual de la aplicación de la ley de entrevista videograbada y desafíos de su implementación en la región metropolitana, a cargo de nuestra Erika Mayra. La implementación y formación de la capacitación de futuros entrevistadores, que requiere la ley, ¿cierto?, a cargo de Sofía Huerta. Y por último, la estructura y elementos centrales de una entrevista videograbada, funcionar la labor investigativa y resolución del conflicto penal, a cargo de doña Paola Olate Cisterna. Así es que, bueno, le agradezco desde ya su colaboración en la actividad. Esperamos que sea provechosa, esperamos aprovechar los conocimientos, la experiencia, ¿cierto?,
en el área que ustedes manejan. Y bueno, dejo con usted a doña Erika Mayra. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y conversar sobre esta normativa tan importante y cómo se ha desarrollado tanto su implementación como su operación práctica hasta la fecha. Voy a, con la ayuda de Raúl, a presentarles un PowerPoint para poder ilustrar algunos temas y después, por supuesto, entiendo que hay un espacio para preguntas, así que encantada de responderles lo que les pueda parecer necesario. Mientras se proyecta la presentación, quisiera comentarles además que quizás la razón más importante de que yo pueda estar aquí compartiendo con ustedes hoy, el día de hoy, o la más provechosa, es que estoy a cargo de la implementación de la Ley 21.057 en la Fiscalía de Chile y por lo tanto he podido experimentar desde octubre del año 2018, desde un poquito antes, desde septiembre, ¿no es cierto?, cómo se preparan las instituciones todas para la implementación de esta ley y cuáles son los desafíos asociados a ella. Pero antes quisiera proponerles, ¿no es cierto?, que aprovechemos todos a disponernos a este gran cambio. Este es un gran cambio de paradigma. Entiendo que ustedes algo ya saben de la ley, pero esta es una ley sistémica que crea, ¿no es cierto?, en su artículo 2 incluso establece el principio de especialidad, un verdadero carril separado para el conocimiento y la tramitación de los casos de la ley 21.057 establecidos en su artículo primero, que son en su mayoría, en un 95% de los ingresos son delitos sexuales, pero también la ley está hecha para la tramitación de otros delitos graves que afectan a los niños, como el secuestro, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, algunos delitos violentos, etc. Entonces es bien importante tener presente que aquí hay un verdadero subsistema que se inserta en nuestro Código Procesal Penal a través de esta ley 21.057. Si puedes pasar, por favor, la siguiente. Bueno, la primera pregunta que me piden contestar, ¿no es cierto?, es el panorama actual. Actualmente nos encontramos, ¿no es cierto?, con la segunda etapa de implementación de la ley que ya entró en vigencia y estamos avanzando en la implementación de la tercera. Voy a rebobinar. En enero del 2018 se dicta la ley. La ley establece que la entrada en vigencia de la primera etapa se va a producir luego de 6 meses de dictado el reglamento. El reglamento se dicta el 2 de abril del 2019, que dicho sea de paso, en ese momento se pensó en un solo reglamento, pero a la fecha van 2 reglamentos de esta ley. El primero, que es general y que regula múltiples aspectos de la ley, y el segundo, que es para el acceso hacia el acceso y la custodia de las entrevistas investigativas, ¿no? Entonces ya tenemos 2 reglamentos. La primera etapa entró en vigencia el 3 de octubre de 2019 en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes. Las regiones extremas, como pueden ver, y también una región más central que es la región del Maule, que es la región donde realmente con mayor intensidad se ha puesto a prueba desde el inicio la entrada en vigencia, dada la cantidad de casos que en esa región se tramitan, ¿no? Es una región que parece chica, pero es bastante grande en su operación. La segunda etapa de entrada en vigencia estaba prevista no para el 3 de junio del 2021, sino para el 3 de octubre del 2020. Con motivo del estallido social y la pandemia, se impactó seriamente el calendario de implementación de las diversas instituciones y por lo tanto tuvimos que ir al Congreso Nacional a pedir la prórroga de la entrada en vigencia de la segunda etapa y por lo tanto entramos el 3 de junio de 2021 en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, la Araucanía, Los Ríos, asumiendo entonces el 25% de la población. Antes las primeras regiones representaban el 15% de la población nacional. Y finalmente el 3 de octubre de 2022 entra en vigencia la tercera etapa, donde está la región metropolitana, las 4 fiscalías regionales metropolitanas en jerga del Ministerio Público, ¿no es cierto?, y las fiscalías de O'Higgins, Los Lagos y Valparaíso, es decir, las más grandes que representan el 60% de la población. En eso estamos hoy día en el calendario. Adelante, por favor. ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué hemos hecho hasta la fecha? En primer lugar, hay que tener presente que para que esta ley tenga vida, hay que hacer un enorme esfuerzo en formación de entrevistadores. Yo no me voy a
explayar en eso porque Sofía les va a comentar sobre esa materia, pero los entrevistadores requieren una formación ardua que les permita adquirir las competencias para entrevistar a los niños de una manera en que los adultos no estamos acostumbrados a hablar y menos los que investigamos o hemos investigado estos casos, porque normalmente hablamos y preguntamos de manera directiva y aquí cambia absolutamente la forma en que nos relacionamos con los niños y cómo les preguntamos. Gracias a Dios. Después van a entender por qué. Bueno, pero en concreto, ¿no es cierto? En conjunto, entre todas las instituciones, ya ven ustedes la envergadura de esto, 354 entrevistadores a la fecha, 141 de la Fiscalía, 78 de Carabineros, 62 de la PDI, 62 que no son entrevistadores propiamente tal, sino que son intermediarios, pero pasan por la misma formación, que son del Poder Judicial, y 11 del Ministerio del Interior. Esto es importante porque la ley, además de crear la diligencia de entrevista investigativa con un estándar y con un protocolo, que es el protocolo de Nietzsche, para el cual los entrevistadores se forman, se crea también otra figura, que es la del intermediario, que asiste al niño, niña o adolescente en su declaración judicial. Y este rol es fundamental porque todos sabemos, ¿no es cierto?, que en sede de juicio oral es una situación bastante intimidante para las personas normales, para los adultos, ¿no es cierto? Imagínense para los niños y por lo tanto la ley saca a los niños de la sala de audiencia, los pone en una sala especial en el mismo tribunal y los asiste para poder declarar con este intermediario, que es un juez, un profesional de las unidades de víctimas o bien algún policía que haya tenido la formación del curso inicial de formación especializada y se haya acreditado, ¿no es cierto?, para poder hacer esta función. Desde ese punto de vista, es importante considerar que es tanto el entrevistador como el intermediario una figura para fortalecer el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes y prevenir la victimización secundaria. Facilitan su derecho a ser oído y a expresarse dentro del proceso penal. Por lo tanto, son figuras absolutamente relevantes para que se haga realidad todo lo que la ley promete en cuanto a la prevención de la victimización secundaria, que es su primer y esencial fin, ¿sí? Aquí podemos ver también la distribución por etapas, 146 entrevistadores, donde está también el número de intermediarios para la primera etapa, 164 para la segunda y 44 para la tercera. La siguiente, por favor. En cuanto a ver si pasa. Aquí hay otro tema, es complejo de explicar, pero no quería no contárselo porque representa también todo esto que les estoy contando, la envergadura de un gran desafío, ¿no? Los entrevistadores tienen que renovar su acreditación. El sistema se ha preocupado de que las personas mantengan sus habilidades para poder asegurarse que quienes van a interactuar con los niños en el rol de entrevistador y de intermediario sean personas que estén capacitadas y mantengan dichas capacidades, ¿no es cierto?, y las vayan perfeccionando. Y por lo tanto, cada cierto tiempo tienen que revalidar sus conocimientos y tienen que cursar en el intertanto, el primer ciclo es de 1 año 3 meses, tienen que cursar un programa de formación continuo. Desde ya entonces van viendo que hay que formar en el curso inicial de formación especializada a los entrevistadores y luego hay que mantenerlos en una formación continua, lo que representa un tremendo trabajo y una tremenda exigencia para las instituciones en cuanto a la docencia y el seguimiento de cada uno de los entrevistadores y sus habilidades. Y aquí también van a ver cómo es frágil en cierto modo, en algún sentido, ¿no es cierto?, este trabajo. Se debían reacreditar 162 de los entrevistadores formados al 15 de noviembre de 2021, sin embargo, 142 se presentaron a reacreditación, fueron presentados por sus instituciones y por lo tanto tuvimos una merma de 20 entrevistadores de este grupo, primer grupo, y por lo tanto ahora estamos trabajando en formar nuevos 20 entrevistadores para ir reponiendo, ¿no es cierto?, esta función, este rol tan importante en los distintos territorios del país. La siguiente, por favor. En cuanto a las entrevistas realizadas, aquí también es interesante considerar
que estas son estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia, de la unidad de entrevista investigativa, a quienes aprovecho de agradecer en la persona de su jefe, Sebastián Pérez, que me las facilitó, pero pueden ver que entre el 3 de octubre del 2019 y el 31 de octubre del 2021 se recibieron 7.428 denuncias en las regiones de la primera etapa de implementación. Esto es importante, sí, tener presente que son denuncias y no necesariamente se refieren al mismo número de víctimas, puede ser mayor o menor, normalmente es menor porque hay duplicación de denuncias por varias razones. Bueno, la ley dispone que para que un niño pueda ser entrevistado deben ocurrir dos cosas. Primero, el fiscal debe decretar la diligencia de entrevista investigativa y una vez que es decretada, se debe designar a una persona de la unidad de víctimas y testigos, que está así dispuesto por la ley, para realizar una función que se llama evaluación previa, que tiene como fin determinar si el niño, niña o adolescente se encuentra en condiciones físicas y psíquicas de participar en la diligencia de entrevista investigativa. No es una pericia, es un check de condiciones para entender que la persona realmente pueda disponerse a ese momento de interactuar con un adulto y estar un momento en una sala de entrevista y poder entregar la información. Por ejemplo, que no tenga fiebre, por ejemplo, que no esté en un centro asistencial, ¿no es cierto?, todavía restituyendo su salud, etcétera. Hay distintas preguntas que se realizan para poder entender si el niño está o no disponible para la entrevista investigativa. En este caso, por ejemplo, en la primera etapa de las regiones, se realizaron 6.481 evaluaciones previas, de las cuales 5.291 víctimas estuvieron disponibles para ser entrevistadas y se realizaron a la fecha 3.501 entrevistas investigativas. Aquí claramente vemos el impacto de la situación de pandemia y las restricciones sanitarias que impactaron en la gestión de entrevista investigativa en estas regiones. Y por otro lado, vemos que existieron 272 declaraciones judiciales que correspondieron a 215 juicios. La diferencia está en declaraciones judiciales anticipadas, que es otra de las medidas que la ley impulsa para poder sacar a los niños, niñas y adolescentes lo antes posible de los procesos penales en la medida de que pueda ejecutarse de esa manera. En la segunda etapa, por ejemplo, en cambio, desde el 3 de junio de 2021 al 31 de octubre del 2021, es decir, en este año, ¿no es cierto?, se realizaron 3.352 denuncias, 2.288 evaluaciones previas, de las cuales 1.764 niños, niñas y adolescentes estuvieron disponibles para ser entrevistados, y a la fecha de corte de esta información, que es el 31 de octubre del 2021, se realizaron 1.341 entrevistas investigativas. A su vez, hubo 39 declaraciones judiciales con intermediario, como hablábamos recién, de las cuales corresponden a 31 juicios orales. La siguiente, por favor. Bueno, el total país entonces son 10.780 denuncias, esto en 12 regiones, 8.769 evaluaciones previas, 4.842 entrevistas investigativas y 311 declaraciones judiciales. Esto, como les decía, claramente con el impacto del estallido social y la pandemia, que implicaron una disminución de la cantidad de entrevistas investigativas y evidentemente, como lo deben saber, de los juicios orales que se desarrollan desde el 3 de octubre de 2019 hasta el 31 de octubre del 2021. La siguiente, por favor. Bueno, otra cuestión relevante es la cantidad de salas de entrevista investigativa que se han dispuesto en el país. Es bien importante considerar que las salas de entrevista se han pensado para facilitar a los niños, niñas y adolescentes el acudir a las salas de entrevista en sus territorios, y por lo tanto hay una metodología para determinar el emplazamiento de las salas que contempla las consideraciones de victimización secundaria, en el traslado, por ejemplo, excesivo de los niños a otros territorios, y por lo tanto ahí hay un factor de decisión o un criterio para construir salas o para habilitar.
También, por supuesto, los factores espaciales y financieros que se puedan obtener, ¿no es cierto?, en las distintas instituciones, en los distintos territorios. Pero finalmente, en la primera etapa, tenemos 54 salas para entrevista investigativa, en la segunda etapa 80 y para la tercera etapa se están proyectando 95 salas de entrevista investigativa, haciendo un total nacional de 229 salas. Estas salas, la siguiente por favor, estas salas tienen características especiales que están determinadas en el reglamento y que permiten, ¿no es cierto?, la adecuada grabación de las entrevistas investigativas, su generación y resguardo, así como aislamiento acústico y otra serie de características específicas que son absolutamente obligatorias de cumplir por las instituciones. Ahora bien, ¿cómo se ha distribuido la cantidad de entrevistas realizadas por los entrevistadores? En la primera etapa, el 41% de las entrevistas investigativas fueron desarrolladas por el Ministerio Público, el Ministerio del Interior en su rol subsidiario, esto es, acude cuando no hay otros entrevistadores disponibles en la región, en el territorio, en el momento específico, el 2%, Carabineros de Chile el 24% y la Policía de Investigaciones el 33% de las entrevistas investigativas. Así se han distribuido estas diligencias que decretan los fiscales y que se reparten en este cuerpo de entrevistadores que se establece en cada región para poder distribuir la demanda de entrevistas investigativas. En la segunda etapa, en lo que va del año, el 60% ha sido realizado por entrevistadores del Ministerio Público, el 19% por entrevistadores de la PDI y el 21% por entrevistadores de Carabineros de Chile. Adelante, por favor. Esto también es importante en materia, ¿no es cierto?, de estadística de intermediación y sentencias al 30 de junio del 2021. La intermediación, como yo les estaba contando, es una función especial que debe ser asumida por ciertos funcionarios que nunca pueden ser los fiscales ni los abogados asistentes. De preferencia y por acuerdo de la Comisión Nacional de Seguimiento de Justicia Penal, son los jueces los que realizan la intermediación, pero están facultados por ley para hacerla los profesionales de URABIT, así como las policías. Y esta estadística refleja precisamente el cumplimiento del acuerdo que se dio en la Comisión Nacional, donde pueden observar que no veo bien ahí, el 58% de la intermediación judicial fue desarrollada por jueces, el 15% por funcionarios de la PDI o funcionarias, el otro 15% por funcionarias y funcionarios de Carabineros y el 12% por profesionales del ORABIT del Ministerio Público. En cuanto al 30 de junio, en cuanto a las sentencias condenatorias, esto es en cantidad, en relaciones, como decimos en el Ministerio Público, pero voy a aclarar, en cantidad de delitos que llevamos a juicio, se condenó el 71,7% y se absolvió el resto, la diferencia, ¿no es cierto? Y al 31 de octubre, no alcanzamos a actualizar esta cifra, al 31 de octubre la tasa de condena por delito llevado a juicio oral bajo ley de entrevista investigativa subió al 75%. Adelante, por favor. Ahora sí, en la segunda parte quisiera conversar sobre algunos desafíos que me pidieron poder plantear, ¿no es cierto?, de la implementación y también para la región metropolitana, y los he querido dividir en desafíos transversales porque todavía persisten estos desafíos en las etapas anteriores y por supuesto son desafíos latentes para la región metropolitana. Así que vamos a comenzar. La siguiente, por favor. Como primero desafío, entender que aquí en esta ley estamos obligados, querámoslo o no, ojalá lo queramos porque es un avance en civilización esta ley, el tratar a los niños, niñas y adolescentes conforme a su dignidad, con enfoque de derechos, según el interés superior, en un trato digno, por supuesto que es algo que todos debiéramos desear. Pero querámoslo o no, esto es un cambio de paradigma y es un cambio global sistémico en el proceso penal en estos delitos y en relación a los niños, niñas y adolescentes. No entender esto
va a traer muchos problemas a los operadores, ¿sí? Porque incluso la ley en el artículo 1 dice que previene la victimización secundaria de las interacciones que los niños, niñas y adolescentes tienen con los adultos y las instituciones que se relacionan con ellos a propósito de su paso por el sistema penal y proteccional. Y en ese contexto, cuando habla de las interacciones, nos convoca a todos. Por eso, en las policías, en la fiscalía, trabajamos fuertemente en que existan circuitos de atención desde que el niño pone un pie en la comisaría o en la fiscalía hasta que sale del tribunal al término de su juicio, ¿no? Por lo tanto, es muy importante entender que aquí hay un cambio de paradigma que nos obliga y que no es poesía. Hay muchas cosas que cambian y que son difíciles de aprender y de acostumbrarse, por ejemplo, en instancia de denuncia, donde no se puede preguntar por hechos ni participación, sino solo recoger lo que el niño exprese voluntariamente, donde no se puede sustituir su participación voluntaria por la de un adulto si es que él quiere intervenir directamente y por lo tanto ahí hay un gran desafío de aprender a relacionarnos con los niños como corresponde, etcétera. Muchas cuestiones procesales cambian también desde allí. El abordaje investigativo y judicial es diferente. Hay una serie de impactos en materia de investigación, por ejemplo, no solo en la entrevista investigativa y denuncia, como ya les he dicho, sino en la restricción de diligencias que requieran la interacción directa con los niños, donde hay que justificarlas para entender su proceder y su necesariedad, ¿no es cierto? Y además obliga a que los adultos trabajen dependiendo lo menos posible del niño que está involucrado en el caso y haciéndose de los antecedentes, por ejemplo, antes, en vez de preguntarle en todas las instancias lo que le pasó. En fin, también como gran desafío transversal, todavía no resuelto, en el que estamos creciendo, son los desafíos institucionales donde las instituciones diversas deben hacerle espacio a la existencia de esta ley desde el ámbito de personal hasta, ¿no es cierto?, resoluciones internas, etcétera. Esto ha sido difícil, esto ha traído consecuencias como, por ejemplo, que en todas partes, ¿no es cierto?, se me ocurre esta, no para personalizar en nadie, pero que, por ejemplo, funcionarios policiales hayan sido trasladados al inicio porque no se anotó en su hoja de vida que eran entrevistadores y por lo tanto dejando desbalanceado el cuerpo de entrevistadores de esa región en específico. Y eso ahora se ha ido modificando y por lo tanto si se traslada un funcionario debe llegar otro de reemplazo que también tenga la formación de entrevistador. Ese es un ejemplo. Y sobre todo el cambio en la gestión. Es importante entender que esta ley establece que estos casos son de tramitación prioritaria y preferente y por lo tanto esto no puede no implicar un cambio en la gestión y eso significa que nosotros debemos tramitar estos casos de manera rápida, con celeridad, sin, ¿no es cierto?, dejar nada pendiente ahí sin decidir, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces estamos avanzando en la Fiscalía en el monitoreo de los indicadores de cobertura y de tramitación oportuna de la ley de entrevista y eso también se traduce posteriormente en metas, pero todo esto implica un gran cambio de gestión en todas las instituciones, en las órdenes de investigar, en las instrucciones particulares, en su respuesta oportuna, etcétera. También, bueno, los cambios procesales de investigación y en la litigación. Hay grandes cambios en la litigación. Hay una nueva causal, de alguna manera se entiende una nueva causal de objeción que impide hacer preguntas que lesionen la dignidad del niño, lo tiendan a intimidar o a coaccionar, por ejemplo, que esa causal no existe directamente más que ahora a través de una reforma al artículo 330, en fin. Y también, bueno, lo que les decía al inicio respecto del trato. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto impacta, como ven, nuestra forma cotidiana de trabajo en esta materia. Otro desafío transversal es la prevención de la victimización secundaria, entendida como la obligación, esto a mi juicio personal, de investigar sin victimizar. Esto es, no es solo la prevención de la victimización secundaria, es la prevención de la victimización secundaria en el ámbito de la investigación criminal. Parece obvio, parece redundante, parece tonto que lo diga, pero no es así porque esto trae impactos. Por ejemplo, hay gente que ha asumido o le ha costado entender que la prevención de la victimización secundaria no le impide preguntar en ámbito de entrevista investigativa preguntas directas.
y por lo tanto ha sido a veces difícil lograr que los entrevistadores entiendan que deben avanzar en la combinación de preguntas abiertas y preguntas directas en la técnica de la entrevista para lograr concretar información precisa para la investigación. Y eso es una cuestión que es un gran desafío, porque muchas veces la gente se queda en esto de la prevención de la victimización secundaria, que es esencial, pero hay que entenderlo con ese rezo, ¿no? Investigar sin victimizar. Ese es el objetivo. Y eso también impacta de alguna manera en lo que ha pasado en otras diligencias o pericias en que ha habido también ciertas confusiones. Al inicio hubo una confusión de los peritos de salud mental, entendiendo que no podían, por ejemplo, preguntarle al niño en ese contexto sobre lo que le había ocurrido, y eso no es así. Eso está contradicho en el artículo 11, no es tan fácil de comprender, pero también ahí hubo, por esta misma razón que les estoy explicando, por esta confusión, un error en esa materia. La siguiente, por favor. También es un gran desafío la capacitación ya de todo el contingente que es necesario de cada institución capacitar. Piensen ustedes es que los tomadores de denuncia son miles en la tercera etapa, ya eran miles en las otras etapas, son muchísimos más en la tercera etapa. La toma de denuncia es absolutamente distinta, pone al tomador de denuncia en una posición de invitar al niño a hablar, de no interrumpir, de no hacerle preguntas directas y por lo tanto también tienen que ensayar y trabajar mucho en esa materia. Pero eso es institucional y está programado y todos estamos trabajando en eso. Pero, por ejemplo, se ha visto como gran desafío también en las otras regiones la capacitación de los abogados privados, que no son de la Defensoría Penal Pública y a veces también de la Defensoría Penal Pública, dado que es necesario que asuman también ellos este cambio de paradigma y que también aprendan las nuevas formas de litigación de esta ley. Lo mismo en salud, educación, en las instituciones obligadas a denunciar del artículo 175 del Código Procesal Penal. La siguiente, por favor. Otros desafíos, dicen relación, esto es mucho más complejo en fortalecer un sistema de protección que logre estructurar flujos de coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, los tribunales tanto de garantía como de familia y el servicio Mejor Niñez. Ahí hay grandes desafíos, toda vez que el artículo 19 de la ley que crea Mejor Niñez, por ejemplo, impide que nosotros derivemos a los prestadores directos, a los PRM, y tenemos que pasar todo por los tribunales de familia, aunque no requiramos una medida de protección. Eso, por ejemplo. Entonces, es muy complejo este desafío, estamos trabajando en él, que el sistema de protección sea coherente, que no tengamos, por ejemplo, visitas de un niño hacia una persona que puede estar siendo sindicada como un abusador, y que también tengamos una reportabilidad de la protección, que haya un verdadero seguimiento de los casos de los niños en sede de protección. La siguiente. Bueno, aquí pueden ver, y con esto ya voy terminando, que hay un desafío muy importante de coordinación, porque para realizar una entrevista investigativa, el fiscal debe decretarla, se debe producir una evaluación previa por URABIT, se debe agendar un entrevistador que puede ser de las policías, nuestro o del Ministerio del Interior, una sala que puede ser de las policías, del Poder Judicial o nuestra, y un encargado de sala que puede ser de las policías o de la Fiscalía, para producir una entrevista investigativa. Además, la entrevista investigativa debe planificarse por el fiscal y el entrevistador previamente, por supuesto, a la entrevista, lo que implica que el entrevistador reciba los antecedentes, los pueda estudiar y los planifique con el fiscal. Y, por supuesto, finalmente, la realización de la entrevista investigativa, donde se produce la interacción propiamente tal con el entrevistador y todo lo que tiene que ver con el sistema de almacenamiento y custodia y la generación de ese registro. La siguiente, por favor. Por lo tanto, cada jefe de las unidades de víctimas de cada Fiscalía Regional del país tiene una agenda donde coordina esta generación de entrevistas de manera diaria y tiene que confluir, ¿no es cierto?, todas estas personas, las salas y todo lo que hemos conversado. Y desafíos transversales de coordinación de la implementación del sistema. Esto se trabaja en la Comisión Nacional de Seguimiento Justicia Penal por orden de la Ley 21.057, por lo tanto la coordinación de todos los actores está radicada en el Ministerio de Justicia.
se ha creado una subcomisión de implementación donde me cabe representar al Ministerio Público y así también hay otras instituciones como el Poder Judicial, Carabineros, PDI y el Ministerio del Interior allí y en ese marco, ¿no es cierto?, vamos tomando decisiones de la implementación. Allí se tomó la decisión, por ejemplo, de ir al Congreso a solicitar la prórroga de la entrada en vigencia de la segunda y tercera etapa. Y a su vez, cada institución va creando un ecosistema interno que pueda responder a las exigencias de esta implementación, como lo pueden ver. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Fiscalía Nacional una comisión técnica que me corresponde coordinar y una mesa jurídica, más el trabajo que se reproduce en las fiscalías regionales y en las fiscalías locales de cada región del país. La siguiente, por favor. Finalmente, los desafíos para la región metropolitana. Esto es muy importante, avanzar en una implementación ordenada y progresiva sin adelantarla según las directrices del nivel central. Ha habido experiencias que, digamos, por ser proactivos, han adelantado ciertas cosas y han generado situaciones inconvenientes, incluso para víctimas, por ejemplo. Por lo tanto, es bien importante entender que esta es una reforma de gran envergadura y debe trabajarse de manera ordenada. La coordinación de todos los actores, la formación de un alto número de tomadores de denuncia de policías y del Ministerio Público, la formación del contingente de entrevistadores para la tercera etapa, que podría llegar alrededor de los 210 solo para esta etapa, el trabajo previo que hay que realizar en relación a los casos preexistentes a la entrada en vigencia de la ley y las marchas blancas que hay que articular, además de las cargas de trabajo adicionales que se generan a raíz de esta ley. La siguiente, por favor. Eso. Bueno, espero no haberme pasado tanto el tiempo. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta. Miguel, si estás hablando no te escuchamos. Muy bien, gracias. Bueno, nuevamente te agradezco mucho, Erika, la exposición. La ronda de preguntas las vamos a dejar una vez que Sofía Huerta, que tiene alguna obligación académica en otra actividad, ¿cierto?, exponga sobre la formación y capacitación de los futuros entrevistadores, particularmente sobre las perspectivas para futuros cursos de diplomado a otro. Entonces, Sofía, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. También agradecer por la invitación, poder venir a compartir con ustedes la experiencia de mi trabajo en la implementación de la ley de entrevista investigativa. Yo trabajé por bastante tiempo en el equipo que coordina y dirige Erika de la Fiscalía Nacional como instructora del Ministerio Público, como instructora de entrevistadores y entrevistadoras. Así es que a lo que me invitaron hoy es hablar justamente de la formación de entrevistadores, cómo está desarrollándose, ¿verdad? Y cuáles son los desafíos que eso significa. Entonces voy a iniciar, ¿verdad?, para poder compartir con ustedes una presentación. Y le pido a, no sé qué, Raúl está con la presentación para que puedas avanzar, por favor, Raúl. Bueno, tal como Erika les comentaba, cuando trabajamos y en el contexto, ¿cierto?, de la investigación nos toca relacionarnos con niños, niñas y adolescentes, se produce una pugna, ¿verdad?, entre dos cuestiones que son bien relevantes. Por una parte, tal como indicaba Erika, la necesidad que tenemos como sistema, ¿verdad?, como sistema persecutor, de obtener información útil a la investigación, de obtener la mayor cantidad de información de la mejor calidad por parte de quienes son las víctimas en estos casos, que son niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y que tienen un desarrollo particular, que tienen una edad, cierto que es una edad en que están en evolución, en que está desarrollándose los aspectos cognitivos, los aspectos afectivos, sociales, el desarrollo psicosexual, y que por lo tanto no necesariamente la forma en que nos comunicamos con ellos es la forma más adecuada. Pero necesitamos de ellos porque son la principal fuente de información. Sabemos que en estos delitos en general no hay testigos, tampoco hay evidencia, ¿cierto?
física que nos permita llegar a obtener información más allá de las que nos pueda entregar la propia víctima a través de su relato. Esto, ¿cierto? Esta necesidad choca con la victimización secundaria a la cual inevitablemente tenemos que llegar en algunas circunstancias, porque se busca, ¿cierto?, obtener información de una persona que ha sufrido una situación difícil, muchas veces que ocurre en el contexto de su medio inmediato, ¿verdad?, su propia familia, y que por lo tanto hacerlo evocar toda la información o toda la experiencia que vivió puede resultar bastante dañino. Entonces se produce esta pugna, ¿verdad?, entre estas dos cosas, obtener información y prevenir, ¿cierto?, disminuir la victimización secundaria. Ese es el marco en el cual surge la ley de entrevista. Cómo poder juntar estas dos necesidades de una manera que reduzca principalmente la victimización secundaria sin que eso signifique sacrificar la necesidad natural, ¿cierto?, que existe en este contexto de las investigaciones penales. Por favor, Raúl. Entonces, este cierto es el objeto de la ley. El principal objeto de la ley, tal como señalaba Erika, es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes, es decir, evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción en calidad de víctimas con las personas o instituciones que intervienen en las distintas etapas del proceso. Ese es el principal objetivo, sin que eso signifique renunciar, ¿cierto?, a obtener información de calidad. Entonces vamos a ver cómo con una buena entrevista, con un entrevistador o entrevistadora entrenados, es posible lograr ambas cosas. Avancemos, por favor. ¿Cuál es el curso que ha seguido esto a partir, ¿cierto?, de esta ley, ¿verdad? ¿Cuál es un poco la evolución que ha tenido esta cercanía, este acercamiento que hacemos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos? Primero, ¿cierto?, un formato basado en un interrogatorio, ¿verdad?, donde quien entrevista hace las preguntas, hacía las preguntas que estaban ya bastante predefinidas, quién, dónde, cuándo, cómo, ¿verdad?, y sin atender a estas condiciones evolutivas de los niños y las niñas, y también sin atender muchas veces a variables fenomenológicas como, por ejemplo, la existencia de una relación, un vínculo afectivo con el agresor o con el autor o con la autora. Entonces, en el fondo, el foco en la toma de declaración estaba puesto en obtener información útil a la investigación sin atender necesariamente a las necesidades que tenía la propia víctima para poder dar cuenta de su experiencia de una manera un poco más amable, ¿verdad? En este contexto donde ya hay un daño, una victimización primaria asociada al hecho del delito, pero además como esto muchas veces aumentaba a través de la victimización secundaria. Entonces la evolución es a la entrevista investigativa videograbada, entendiendo que este es un dispositivo, un formato que permite obtener información de mejor calidad, que es obviamente un objetivo relevante, pero también provocando el menor daño posible, disminuyéndolo y tratando de minimizarlo. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que la ley contempla en el caso, sobre todo para la disminución de esta victimización secundaria? Una serie de principios rectores, ¿verdad? Dentro de esos principios rectores está la consideración del interés superior del niño y niña, el principio de autonomía progresiva, la participación voluntaria, que es una cuestión bastante, ¿cierto?, revolucionaria, tal como decía Erika en su presentación, la necesidad de que quien participa de las distintas diligencias esté de acuerdo con participar de ellas de una manera voluntaria, ¿cierto? La prevención de la victimización secundaria, la asistencia oportuna y atención preferente, y por otra parte, y muy relevante también en el ámbito de la formación de entrevistadores, el resguardo de la dignidad. Es decir, estos son los principios rectores de la ley que guían toda la intervención que se realiza con niños y niñas, y particularmente esto se hace más patente aún en el momento de la entrevista investigativa. Todos estos principios. La siguiente, por favor. Tan relevante es el resguardo de estos principios, ¿verdad?, que la ley contempló el desarrollo de una serie de protocolos que van un poco
buscando resguardar, ¿cierto?, esta prevención de la victimización secundaria en el paso de los niños y niñas por el proceso penal. Entonces, dentro de estos protocolos, por ejemplo, está el protocolo de derivación de denuncias, de coordinación interinstitucional sobre apoyo y acceso a salud física y psíquica, sobre medidas de protección, para cobertura territorial, medidas para asegurar la privacidad, la confidencialidad y la seguridad, las que permitan generar las condiciones para el ejercicio de derechos de los niños y niñas conforme al desarrollo de sus capacidades, también otras medidas para evitar la realización de diligencias innecesarias y reducir al mínimo el número de entrevistas y procurar la celeridad y tramitación preferente, y estándares técnicos de los cursos de formación especializada, además de las características de las entrevistas. Es decir, si ustedes se fijan, algunos de estos protocolos apuntan directamente a la forma en que los niños y las niñas van a ser entrevistados. Es decir, cómo vamos a disminuir las entrevistas, cómo vamos a tramitarlas de manera preferente, cómo va a ser la formación de quienes realicen entrevistas y cómo van a ser, en qué condiciones se van a realizar estas entrevistas. Y eso pasa de manera muy relevante por la formación. Adelante, por favor. Pero ¿qué es una entrevista investigativa videograbada? La entrevista es una diligencia de la investigación penal, ¿verdad?, cuyo principal objetivo es obtener a través del relato del niño, niña o adolescente información precisa, completa y detallada sobre un presunto delito, buscando afectar lo menos posible a quien entrega la declaración. Es decir, buscamos obtener toda la información de quizás la principal fuente de información de la que disponemos, buscando reducir, ¿cierto?, la afectación en este proceso de quien debe entregar esa información. Entonces, esto es recogido por la ley en el artículo 5, en que señala que la entrevista tendrá como propósito disponer de antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el niño, niña o adolescente entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en que ésta se exprese, y eso es muy relevante porque ahí vemos una diferencia en relación a las antiguas tomas de declaración, de las cuales se hacía un registro escrito, ¿verdad? En la entrevista investigativa videograbada tenemos como gran valor que esta entrevista queda videograbada y por lo tanto se registran otras formas de expresión como la gestualidad, ¿verdad? O cómo podemos ver la conducta asociada a esa entrega de información, procurando además evitar la exposición reiterada e injustificada de niños, niñas y adolescentes a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos en materia de la investigación y de la participación criminal. Entonces, este es el centro de la ley, y esto también se vincula con lo que planteaba recién respecto de estos protocolos. ¿De qué manera logramos evitar que los niños y niñas sean expuestos reiteradamente, como ocurría, ¿cierto?, bastante frecuentemente, a distintas entrevistas, a distintas tomas de declaración, a la entrevista que se hacía en una pericia psicológica, por ejemplo, a la entrevista que le hacía el médico que hacía el examen sexológico en el servicio médico legal, a la propia información que se entregaba en la denuncia? ¿Cómo limitamos estas interacciones con los niños y niñas? A través de una buena entrevista realizada en un momento oportuno por alguien entrenado, de manera que esta persona logre obtener la mejor información, sin que eso signifique que me olvidé de preguntar algo, por lo tanto voy a citarlo de nuevo, o mira, resulta que esto no resulta consistente con otra información que yo tengo, así es que voy a volver a llamar para preguntar y a citarlo de nuevo para una toma de declaración. Lo que se busca con la entrevista es obtener información de tal calidad que no sea necesario volver a exponer a los niños que tengan que repetir de nuevo la entrevista, salvo situaciones bien puntuales que están también descritas en la ley. Raúl, por favor. ¿Qué es entonces la entrevista? Es una diligencia de investigación y por lo tanto es dirigida por él o la fiscal, que debiera ser realizada en el tiempo más próximo desde la denuncia. Sabemos que el paso del tiempo incide, ¿cierto?, en la contaminación de la información que es posible obtener, no de manera voluntaria necesariamente. A veces se produce contaminación porque alguien le puso palabras a lo que yo describí de una manera distinta, o porque hay partes que se me olvidaron porque no las registré, porque me parecieron menos importantes, o porque de alguna manera se ha producido información post-suceso, ¿cierto?, que de alguna manera va distorsionando la información original, que es la que tiene mayor calidad y que es la que es posible obtener
mayor información fidedigna. Entonces, ojalá, si la víctima está en condiciones, pueda ser realizada lo más pronto posible después de que se llega la información a través de la denuncia, considerando igualmente que muchas veces las denuncias son tardías, ¿verdad? Que se producen bastante después de que el hecho ha ocurrido, o que a veces se trata de eventos crónicos que vienen ocurriendo hace muchísimo tiempo. ¿Quiénes participan? Solo el entrevistador y el entrevistado, salvo que haya alguna dificultad de comunicación que haga que sea necesaria la presencia de un intérprete, por ejemplo, de lengua de señas o por algún idioma, ¿cierto?, distinto del entrevistador. Requiere una evaluación previa, ya eso lo planteó Erika, y la entrevista se realiza en salas especialmente acondicionadas, que también ustedes ya lo pudieron revisar en la presentación anterior. La siguiente, por favor. Bueno, en la entrevista, y esto ya les decía que la decreta es el fiscal, en la entrevista se aplica una técnica específica, es decir, no cualquiera puede entrevistar. Se debe conocer y saber usar y tener un manejo y un dominio de una técnica que considera el uso de un protocolo que tiene etapas definidas y además donde se privilegia el uso de determinados tipos de preguntas. En este contexto, por ejemplo, las preguntas abiertas están descritas como la mejor forma de obtener información válida, como por ejemplo, cuéntame todo lo que pasó o qué pasó después, o me dijiste que cuéntame todo sobre eso. Sin embargo, sabemos que una entrevista realizada solo a través de preguntas abiertas no va a permitir obtener toda la información y por lo tanto es importante saber que un entrevistador entrenado debe también hacer uso de preguntas directivas que ya apunten a obtener información específica que no ha aparecido a través de la pregunta abierta. Porque si no, puede ocurrir que tenemos mucha información, ¿verdad? Pero información que no necesariamente resulta útil investigativamente, y sabemos que hay cierta información muy concreta que solo va a ser obtenida a través de preguntas directivas. Entonces, el manejo de la técnica debe procurar que un entrevistador logre combinar ambos tipos de preguntas de manera oportuna. ¿Cuál es el rol del entrevistador? Ya no es el que hace preguntas y espera las respuestas, sino quien formula una pregunta que busca abrir la narrativa, ¿verdad? Y poder ir ajustando, como decía, obteniendo detalles específicos a través de la formulación de preguntas directivas. La siguiente, por favor. Les decía que la entrevista investigativa debe ser realizada a través del uso de un protocolo de entrevista estructurado, que es un método estándar que permite obtener la mejor información, puesto que evita sesgos personales. Hay una serie de protocolos que se han desarrollado, protocolos distintos de distintos países. Hay el protocolo que tiene mayor validación, es el que se está usando en el Ministerio Público y en policías y en las dos policías y en el Poder Judicial, para entrenar a los entrevistadores, que es el protocolo de NICH, que ha sido probado con una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes y por lo tanto ya ha mostrado evidencia científica de efectividad en relación a obtener información de calidad y a disminuir la victimización secundaria. Cuando se toma una declaración sin tener entrenamiento, probablemente quien está tomando la declaración va a ir a buscar información muy específica que va a impedir, ¿cierto? Va a dificultar que se obtenga información de contexto que puede resultar muy útil, por ejemplo, para determinar la ocurrencia del hecho o la forma o la dinámica en la que ocurre la situación abusiva, que a veces resulta muy decidora, por ejemplo, para poder probar el delito. Sabemos que los delitos sexuales en general se trata de dinámicas progresivas, graduales, ¿verdad?, donde los niños y las niñas logran identificar de manera bastante, o que hace mucho tiempo se ha venido instalando una dinámica que ha ido traspasando límites, lo cual es muy consistente con la fenomenología de estos delitos. A diferencia de cuando le pregunto a una víctima qué pasó ese día, cómo pasó, me pierdo, ¿cierto?, de toda esta otra información de contexto que puede resultar muy útil. ¿Algo pasó? ¿O fui yo que se me cayó la presentación? No la estoy viendo. ¿Ustedes la ven? No. ¿No? ¿Se habrá caído Raúl?
Ahí está, parece. ¿Están viéndola ahí? Ahí sí, ahí Ya. se bajó de nuevo. No sé, perfecto. Ya, es que aquí yo estoy viendo una ventana, no sé por qué. Ahí sí. Entonces les decía que el protocolo nos asegura evitar sesgos personales y además permite, ¿cierto?, ampliar y obtener mejor información. ¿Cuáles son los criterios comunes a los distintos protocolos? Les decía que el protocolo NIST es el que tiene mayor validación, pero existen otros protocolos, el protocolo de SIM, que es de Australia, está el protocolo el AVE, que es del Home Office del Reino Unido. Lo que tienen en común estos protocolos es que primero necesitan una planificación, es decir, yo debo llegar a una entrevista teniendo los antecedentes principales para poder darle curso a esa entrevista. Establecen una relación de confianza con el niño, niña y adolescente que se llama rapport, ¿verdad? Sin llegar a indagar inmediatamente sobre los hechos, sino estableciendo esta relación que permite el abordaje de los contenidos. Incorporan fases diferenciadas y secuenciales para lograr los objetivos y se recomiendan distintos tipos de preguntas que permiten obtener mejor información. Y por supuesto todo eso en un lenguaje adecuado para la comprensión de niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor, Raúl. ¿Quiénes pueden entrevistar y quiénes pueden acreditarse? Y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Fiscales, ¿verdad? Pueden ser entrenados y acreditados para realizar entrevistas, profesionales de las unidades de atención a víctimas, abogados y abogadas asistentes, policías, también en policías de carabineros y de policías de investigaciones, y además, en algunos casos, profesionales del Ministerio de Seguridad Pública, del Ministerio de Interior, a través de la subsecretaría, ¿cómo se llama? Se me fue. Subsecretaría de De la Prevención del Subsecretaría de Delito. Prevención del Delito, exactamente. Es que se llamaba Seguridad Pública cuando yo trabajé ahí hace algunos años. Bueno, y estas personas se forman a través de un curso inicial de formación especializada en entrevista investigativa. Es un curso que antes de la pandemia duraba 15 días en horario completo, un curso sumamente intenso y exigente, que incorpora y combina aspectos teóricos y aspectos prácticos. Se volvió a caer. Y además a través de un proceso de formación continua que lo que busca es poder mantener en el tiempo y consolidar los aprendizajes que se han desarrollado en este curso inicial de formación especializada. Post pandemia o durante la pandemia, este curso inicial se transformó en un curso virtual que tiene una duración más extendida porque ya no era posible, ¿cierto?, mantener a todos los alumnos y alumnas durante 15 días en jornada completa, por obviamente las condiciones que requiere el trabajo a distancia. Por lo tanto, este curso se alargó, ahora dura alrededor de un mes, y lo que busca es desarrollar los mismos contenidos que se trabajan en el curso que se realizaba de manera presencial. Los entrevistadores, ¿cierto?, deben ser acreditados luego de su formación a través del Ministerio de Justicia. Timbre, estas son las cosas que pasan cuando uno está en la casa. A través del Ministerio de Justicia, y también se deben reacreditar permanentemente a partir de un proceso de formación continua. ¿Ya? La siguiente, por favor. Junto con la formación de entrevistadores, también, tal como lo comentaba Erika, se debe desarrollar la formación de intermediarios, que son profesionales, ¿verdad?, que pueden ser profesionales de la unidad de atención a víctimas, pueden ser jueces o pueden ser policías que no hayan participado de la investigación, que cumplen el rol de estar en la sala especial, ¿verdad?, que está anexa a la sala de audiencia de juicio, y tienen como función transmitir a la persona, a la víctima, ¿verdad?, al declarante, las preguntas que realizan los intervinientes y los jueces desde la sala de audiencia. ¿De qué manera? Adecuando las preguntas al desarrollo evolutivo, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta
compuesta, el intermediario la puede separar en distintas preguntas o adecuando el lenguaje y utilizando palabras que sean más comprensibles para la edad de los niños. Obviamente sin cambiar el sentido de la pregunta, es decir, el intermediario tiene que tener formación para poder hacer este ajuste sin que eso signifique que cambia el sentido de la pregunta, y por lo tanto tiene que tener esta formación especializada y también acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la estructura de la formación de entrevistadores? Como les decía, este curso de formación inicial y un programa de formación continua que es permanente en el tiempo. Está sumamente demostrado ya que, y bueno, todos ustedes lo sabrán, que cuando dejamos de practicar, ¿cierto?, alguna habilidad que hemos adquirido, sobre todo cuando antes ya la hacíamos de manera distinta, cuando teníamos alguna forma de desarrollar alguna tarea, aprendemos una nueva forma, si no la practicamos esta nueva forma, lo más probable es que volvamos a desarrollarla de la manera que lo hacíamos anteriormente. Por lo tanto, el programa de formación continua lo que busca es mantener en el tiempo estas habilidades, estas competencias, e incluso ir haciendo una mejoría en ellas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los contenidos que se trabajan en el curso de formación inicial? Conocimiento de técnica en entrevista, las fases del protocolo de entrevista que se utiliza, los tipos de pregunta y cómo formularlas, cuál es la información útil a la investigación, y en el caso de la formación en intermediación, el protocolo de actuación que debe conocer el intermediario, las advertencias legales que realiza el tribunal y que deben ser transmitidas también a los entrevistados en la declaración judicial, instancias de canalización, que son aquellas preguntas que pueden resultar complejas de entender y que el intermediario tiene que advertirle al tribunal que pudieran no ser entendidas por los niños, o que pueden causarles algún sufrimiento, ¿verdad? O que los niños y niñas no están en condiciones por su situación de salud o porque están ya cansados de continuar. Entonces, existen ahí una serie de claves que el intermediario o intermediaria transmite al tribunal. Y el rol que cumple en la audiencia. ¿Cómo son estos cursos? Son cursos teórico-prácticos, como les decía. La idea es poner en ejercicio lo que se aprende de manera teórica, de manera de poder ir haciendo una evaluación permanente del desarrollo de las competencias y hacer los ajustes que se requiera en ese contexto. De manera que podamos, por ejemplo, realizar entrevistas simuladas con actores que están preparados para desarrollar el rol de víctimas y los cuales responden a la forma en que se les preguntó. Entonces, si se les hace una pregunta directiva, van a responder de manera breve y acotada. Si se les hace una pregunta abierta, van a responder con una respuesta más completa. O si se les hace una pregunta sugestiva, ¿cierto? También, de alguna manera, van mostrándole al entrevistador para que pueda ir corrigiendo su ejercicio. Y en el programa de formación continua se produce un permanente seguimiento, se evalúan las competencias, se hace cada cierto tiempo análisis de entrevistas reales que permitan también ir corrigiendo lo que se requiera corregir. La siguiente, por favor. El objetivo del curso, entonces, es desarrollar el aprendizaje de esta metodología, poder avanzando. Raúl, hay un problema ahí con el tiempo, parece. ¿Se le escucha bien, Sofía? Sí. Adquirir los conocimientos básicos tanto para la entrevista como para la declaración judicial. La siguiente. En cuanto a los contenidos y los objetivos específicos de enseñanza, bueno, conocer la ley, su objeto y las implicancias en el rol de entrevistador, conocer y diferenciar el rol de entrevistador y el de intermediario, conocer el rol, fundamentos, lineamientos necesarios para la intermediación en la declaración judicial
identificar estrategias efectivas de comunicación. Sabemos, ¿cierto?, que es muy relevante poder desarrollar estrategias que permitan, por ejemplo, el trabajo con niños que son muy inquietos o con niños que tienen resistencia para hablar de estas cosas o que de alguna forma se les hace más difícil porque no tienen confianza. En el caso de adolescentes, por ejemplo, también sabemos que muchas veces existe una oposición a las figuras, ¿cierto?, adultas o incluso figuras de autoridad. Entonces, que los entrevistadores puedan, a través del desarrollo de rapport y de otras estrategias, favorecer un vínculo que permita la indagación sobre estas experiencias. Conocer las características de una entrevista, conocer sobre desarrollo evolutivo. Yo, por ejemplo, no le puedo preguntar a un niño de 5 años que me diga la fecha en que un hecho ocurrió, y a lo mejor sí le puedo preguntar a un adolescente. O si le pregunto a un niño de 6 años cuántas veces pasó lo que me estás contando, me puede decir 18, sin que eso signifique en absoluto que es así, ¿verdad? Porque todavía no hay un desarrollo tan claro del pensamiento que permite lo cuantitativo, y muchas veces también porque además el hecho se ha producido de manera tan reiterada que ya los niños ni siquiera logran identificar cuántas veces el hecho ha ocurrido. La siguiente, por favor. Como contenidos, bueno, está dentro de los cursos la normativa internacional y nacional que vinculada con la regulación contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes. La investigación penal en delitos contra niños, niñas y adolescentes. No hay que olvidar que en los cursos participan tanto fiscales, abogados y abogadas, como profesionales, por ejemplo, de las unidades de atención a víctimas que son trabajadores sociales, psicólogos, y por lo tanto deben tener un cuerpo cierto de conocimiento respecto de los aspectos penales y procesales. También carabineros y policía de investigaciones, conocimiento de la ley 21.057, las consideraciones de lo evolutivo en el testimonio de niños, niñas y adolescentes y en la declaración, tanto en la entrevista como en la declaración judicial. Fenomenología de los delitos del catálogo. No es lo mismo, evidentemente, entrevistar a una víctima que fue víctima por parte de un desconocido en la calle, ¿cierto?, en un episodio único, que entrevistar a la víctima del padre que ha sido víctima por los últimos 5 años. No es lo mismo entrevistar a una víctima a la cual su familia le otorga credibilidad y protección que a una que por falta de protección ha debido ser separada de su contexto de desarrollo inmediato. Por lo tanto, el conocimiento de cómo se comporta el fenómeno, de explicarse por qué los niños, por ejemplo, develan años después lo que les pasó o meses después. Y entender que, por ejemplo, preguntarles por qué no lo contaste antes puede resultar victimizador y aún siendo información muy relevante. Entonces, ¿cómo preguntamos? Cuestiones que la forma de preguntarlas puede hacer una gran diferencia en el mensaje y en el trato que le damos a las víctimas. También la técnica de la entrevista, ya les decía, los protocolos, el tipo de pregunta, cómo planificar una entrevista y, muy importante también, cómo evaluar una entrevista, cómo evaluar mi propia entrevista y cómo aprender a evaluar las entrevistas de otros entrevistadores, porque muchas veces a los entrevistadores les corresponde estar como observadores de las entrevistas que realizan sus compañeros, y ahí es importante que puedan también hacer un apoyo en esa instancia. La siguiente. Y bueno, tal como les decía en un inicio, ¿qué es lo que evaluamos en una entrevista? Y qué es lo que evaluamos no solo en los cursos, sino lo que buscamos evaluar en cualquier entrevistador, y es lo que también debiera evaluar un fiscal del caso, una fiscal del caso, el defensor, el tribunal. Primero, que la entrevista se adecúe al protocolo de NICH, está aquí porque es el con el que estamos trabajando, pero la adecuación a un protocolo. En segundo lugar, si puede avanzar, la formulación y oportunidad de las preguntas realizadas. Dentro de eso, privilegiando la indagación abierta, pero también sabiendo que tenemos que tener claro que se requiere una combinación de distintos tipos de preguntas, y la oportunidad en que se haga la pregunta específica o directiva también tiene que ser acorde a la narrativa que se está desarrollando. Y, por supuesto, otro aspecto a evaluar es que logremos obtener información útil para la investigación. Puede haber una entrevista técnicamente perfecta en relación al protocolo y al tipo de preguntas, pero inútil en relación a la información que requiero para darle curso a una buena investigación. Entonces, tenemos, como les decía al inicio, combinar estas dos caras de esta moneda, ¿verdad?
Y bueno, también, y muy relevante para quienes desarrollan la intermediación, conocimiento del protocolo de intermediación y su aplicación. Eso es lo que les quería contar respecto de la formación. Espero haber aclarado las dudas que pudieran haber tenido. ¿Se puede dejar de compartir? Muchas gracias, Sofía, por la valiosa exposición, ¿cierto?, sobre formación y capacitación a futuros entrevistadores. Ahora le vamos a otorgar la palabra a Paola Orat Cisterna, a fin de que pueda exponer su módulo sobre estructura y elementos centrales de una entrevista videograbada. Así que, Paola, tiene el uso de la palabra. Bien, voy a cargar la presentación. Ahí me avisan, por favor, si se ve. Se ve. Bien. Bien, muchas gracias por la invitación. En nombre de Policía de Investigación y representando al Centro de Entrevistas, me es muy grato compartir acá con todo el equipo que también hemos trabajado lo que ha sido la implementación de la ley y en este desafío que justamente se comenzó analizando la jornada, por cuanto para nosotros fue necesario crear incluso un centro de entrevista investigativa videograbada, del cual yo soy parte también del equipo de instrucción, que así como se ha hablado también de lo que implica la formación y esta capacitación especializada, que es lo que vamos a ver ahora, que justamente se nos pidió a nosotros de ver lo que ha implicado este cambio de paradigma, el rol del entrevistador y además en este caso de los medios y lo que la institución ha tenido que habilitar para poder ser parte de este cambio. Ahí, la siguiente, por favor. Y como debemos ejercer nuestras funciones en nuestros pilares estratégicos a nivel institucional, tenemos el fortalecimiento del capital humano y en eso ha implicado la formación de la capacitación continua, que es lo que vamos a revisar con resoluciones internas que se han generado para poder dar cumplimiento cabal a este nuevo rol. También con una ética probidad de derechos humanos, dando cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, incluso adecuando procedimientos de diligencias de investigación internas, que es lo que vamos a revisar, y la generación también de los elementos probatorios de base científico-técnica y además de cómo se van buscando las diferentes variables de investigación para hacer esta investigación profesional de los delitos. Y por otra parte, también de los recursos que se han tenido que, en este caso, direccionar para cumplir con esta infraestructura especializada, con salas adecuadas también y de acuerdo a lo que existe del convenio de préstamo de salas con el resto de las instituciones. La siguiente, por favor. Y en esto del cambio en la cultura procesal, para nosotros, niño, niña, adolescente, como actor y titular de derecho, que ha sabido respetar las garantías fundamentales de los niños. Entonces, en nuestro caso, el cambio de mirada que se había visto hasta ahora de verlos como menores de edad, a verlos como sujetos de derecho, como personas también con su derecho de ser oído, para crear esas condiciones necesarias y que puedan ejercer desde un primer momento esta función. Y para ello, el derecho de nosotros también de informarles en todo el proceso de lo que están realizando cada uno de ellos. Por eso, además, y lo que también se ha señalado y de acuerdo al proceso penal, de quitarle justamente el peso de la prueba a la víctima. Y para nosotros, como una exigencia también institucional, de buscar otras diligencias y que no solo se basen en el testimonio. Y por otra parte también, y que se valora mucho de las expositoras también, el hecho de que nosotros hemos visto en nuestros programas de formación de las preguntas abiertas, pero también buscar preguntas directivas que justamente busquen estas variables de investigación y en un momento oportuno, adecuado, de acuerdo al protocolo NICH, que es el protocolo que también se enseña. Y por otra parte, nosotros como operadores del sistema estar debidamente capacitados para poder en ese momento que tomemos contacto de interacción, abordarlo de la mejor manera. La siguiente, por favor. Por eso lo hemos ido involucrando de esa manera.
Y en nuestras fuentes normativas, la ley 21.057, como se señaló, y su reglamento en el artículo 29, y los protocolos de atención institucional que regula cada una de las actuaciones que se va a realizar en el artículo 31, para nosotros requirió por una parte en nuestra orden general, la 2594, que crea nuestro centro de entrevista investigativa videograbada como entidad técnica institucional que en este sentido regula también la formación de todos los entrevistadores y además establece una coordinación con cada una de las regiones. Por ello, además, a raíz de esta orden general, luego surge la orden general 2652, que establece además la figura del coordinador regional para que en cada una de nuestras regiones a nivel de todo el territorio nacional, ellos también tengan una coordinación en cuanto a la implementación desde el uso de salas, si los entrevistadores están cumpliendo su rol y de acuerdo también a lo que se señala con una labor preferente en sus funciones, en preponderancia por otras funciones de investigación o de lo que implica la labor policial, como son los diferentes servicios, roles de turno. Y por ello también ahora se está trabajando y ya esperamos incluso a fin de año contar ya aprobado con nuestra orden general también de planes de estudio que involucra además de nuestro curso inicial de formación especializada, que lo vamos a ver, los programas de formación continua y todos los programas también asociados que involucra esta formación tan específica, como el hecho también de contar con funcionarios especializados, por ejemplo, que cumplen el rol de intérprete, con este rol de niño, niña, adolescente, víctimas de delito para que los funcionarios puedan formarse de la forma adecuada que exige la norma. La siguiente, por favor. Y nuestro primer centro de entrevista investigativa videograbada, el 10 de octubre de 2018 se inauguró y contamos también ahí con la presencia de doña Erika Mayra, que nos pudo acompañar, y también muy contentos de contar con el Ministro de Justicia, porque en este sentido fue un cambio y un hito en torno al modelo de atención a víctimas con un circuito de atención, si pasamos a la siguiente, que es para reducir justamente la victimización secundaria. En estos principios que se da cumplimiento al circuito de atención está centrada en el niño, niña, adolescente. Y además en todos nuestros procesos nos damos cuenta y en nuestras relaciones interpersonales que cada uno de nosotros es único y los niños más aún en su proceso de desarrollo evolutivo. Por ello, desde un primer momento se considera una primera acogida donde a ellos se les informa de lo que vamos a hacer. También se les exhibe videos de las dependencias, muchas veces que algunos sienten esa ansiedad de separarse del adulto que lo acompaña, también de saber el proceso en qué va a consistir y también de verificar si ellos están también en condiciones de, en este caso, prestar testimonio, ya sea en condiciones físicas, psicológicas, y también se les informa y también se ven las condiciones que ellos llegan al lugar, ya sea que, por ejemplo, hayan tomado desayuno, que hayan dormido bien, todo ese tipo de elementos o información, si toman medicamentos para poder dar cumplimiento a los principios de la ley. La siguiente, por favor. Y por eso nuestro lenguaje hace la diferencia. Lo que nosotros hemos visto en nuestros procesos de formación y con los oficiales policiales, siempre se hablaba de la toma de declaración a los menores, incluso como un lenguaje formal en los informes policiales. Eso ha ido cambiando de forma muy potente ahora a una entrevista investigativa videograbada y también a los procesos de formación que ha involucrado para los oficiales también que están en contacto en las guardias en la toma de denuncia. Y también a ellos se les ha transmitido de lo que implicó desde el anteproyecto de la ley, que esto era una entrevista única, pero ahora es la entrevista investigativa videograbada y como sabemos, por diferentes situaciones, ya sea que cambie el curso de la investigación, que el niño o adolescente nos quiera señalar un nuevo relato, se pueda realizar también bajo ciertas condiciones una segunda entrevista. Y menores, por eso también aparece al tacho la basura, porque es niño, niña y adolescente, y en eso nosotros hemos hecho una campaña de difusión también y se ha ido apoyando para que en todas las unidades también se incorpore este lenguaje común, niños, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Y en esto también que ha implicado del lenguaje, los procesos que nosotros hemos visto, el cambio de paradigma muy fuerte, ha sido limitar y regular justamente el contacto del proceso penal con la víctima, desde la denuncia, lo que ha implicado la etapa de investigación
y también en alguna incorporación que hemos tenido también de los entrevistadores en su rol de intermediario, que nos vamos a detener en algunos puntos que es de cada uno de ellos en la siguiente, para ir revisando de lo que se ha involucrado. Ahí la siguiente, por favor. En el proceso de denuncia del protocolo letra A se generaron también videos de difusión interna para la forma en que los oficiales pueden acoger a los niños, niñas y adolescentes en la forma también de realizar las denuncias. También sin olvidar del artículo 173 también del Código Procesal Penal para nosotros también realizar esa denuncia a cualquier persona también que acuda a nuestras unidades y en este caso si acude el niño niña solo, no requerir del adulto que vaya al lugar, sino que él o ella lo pueda cursar de forma individual. Y dando cumplimiento a todos los principios de la ley. Por eso se realiza también primera acogida y el contacto inicial, informándole lo que va a pasar. Además, el espacio protegido, que sea adecuado también en las regiones y en la región metropolitana, también proyectándonos a lo que va a ser también la entrada en vigencia de la ley, para que no esté el círculo de tránsito, por ejemplo, de detenidos o de personas que podría ser violento también para ellos. Identificarnos, pero con un lenguaje también sencillo, sin tampoco el lenguaje complejo que puede ser muchas veces en ámbito policial, de informar el grado u otro, sino de forma muy amena, que también lo vamos a ver, y el registro íntegro de manifestaciones verbales y conductuales, porque eso ha sido nuevo también para nuestra institución, porque el registro íntegro, el registro escrito que se realizaba, ahora se suma el hecho de cómo lo expresa, el cómo lo dice, si hay algún gesto que él en ese momento lo verbaliza o lo expresa de alguna manera, y eso también se consigna. Y la prohibición en la denuncia de realizar preguntas sobre hecho y participación. Para justamente eso se realice en la instancia de la entrevista investigativa videograbada y en la denuncia se pueda, en ese caso, registrar lo que él o ella nos señale de forma espontánea. La siguiente, por favor. Y la forma de recepción de la denuncia, que es lo que se realiza y de acuerdo al protocolo A, de una manera muy sencilla, como lo vemos acá, que el oficial policial se presenta, dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Se indica que lo acompaña a una sala u oficina para que puedan hablar con el compañero acerca de eso y por favor ven conmigo de una forma muy amena y hola, mi nombre por ejemplo es Paola y mi trabajo es escuchar lo que me vienes a contar. Y para empezar necesito saber algunos datos tuyos. Ahí los datos que él o ella pueda señalar, que recuerde también en ese momento y además uno le agradece por la información. Además, uno le explica que va a anotar todo lo que nos quiera decir y se ha venido a contarme o que has venido a denunciar, dependiendo de la edad. Y si hay alguna cosa más que quieras decirme, también para descartar si hasta último momento hay algún elemento, información que no nos hayas dicho, ya sea por temor, por vergüenza o porque tenga alguna otra situación que no hasta ese momento no se haya detectado. También si tiene alguna pregunta para poder despejar otras dudas que podrían existir u antecedentes que no hubiese señalado. Y luego uno le dice, ahora que me has contado, tengo que llamar al fiscal o a la persona que nos va a ayudar, dependiendo de la edad, si no logra comprender lo que es fiscal, y voy a pedir que me esperen mientras hablamos con él o con ella. Eso de acuerdo a lo que señala el protocolo A y es lo que también se ha realizado en nuestros informes para la toma de denuncia. La siguiente, por favor. ¿Y quién es el entrevistador? En nuestro caso, en la institución ha sido incorporar un rol nuevo en funciones también específicas para, de acuerdo al objeto de la ley, obtener el relato libre y espontáneo de los niños, niñas y adolescentes en cómo esta entrevista se va a realizar. Y con ello, también en la imagen siguiente que vamos a mostrar ahora, de las funciones que puede tener el entrevistador. Ahí la siguiente, por favor. Donde luego de ello, además, estos son ejercicios que se han realizado también en el programa de el curso inicial de formación especializada, donde el entrevistador
Luego puede cumplir la función de intermediario, donde adecúa y traspasa las preguntas al niño o niña adolescente en la sala especial del tribunal, y también puede ser citado para explicar sobre la metodología que ocupó, las preguntas que utilizó u otro tipo de elementos también en el desarrollo de esa entrevista. La siguiente, por favor. Y por eso para nosotros, y como oficiales investigadores, lo vemos como un sitio de suceso mental el acceder a esta memoria, recuerdos traumáticos del niño o niña adolescente, y siempre respetando su dignidad humana, porque ingresar a estos recuerdos, que ya son recuerdos en trauma, que están desorganizados y que además generan mucho dolor el recordarlos, es como ingresar para nosotros a una habitación que hay que proteger y nosotros no podemos dañar. Por eso, en este caso, el rol del entrevistador es facilitar y con el menor, en este caso, intervención posible, sino que en este caso solo obtener el relato que él o ella nos quiera señalar en ese momento, y por eso también con el uso del protocolo que es el protocolo NICH. La siguiente, por favor. Y en nuestro programa de entrenamiento para formar a los entrevistadores, como bien se señaló, que implica el curso inicial de formación especializada, en nuestra jefatura se trabajó de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas, GENADEP, con la Academia Superior de Estudios Policiales, que es ACEPOL. Y justamente en este diplomado se recoge los principios de la ley, y los oficiales que realizan también esta capacitación son oficiales con una experiencia investigativa, que cuenten con la motivación y además una adecuada conducta funcionaria. Eso es muy relevante porque en este proceso que es de selección se busca justamente que sean oficiales que tengan el interés de formarse para cumplir este rol, y no que sea un jefe quien los designe para cumplir el rol como entrevistador. Por eso ha implicado también el fortalecimiento del capital humano. Ha sido una iniciativa también muy bien valorada académico-policial, que se ha estado también revisando y perfeccionando, además con la información que se emite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde también se informa en cada proceso la malla, y que se cuenta además previamente con el proceso en que ellos también lo validan para que este programa se pueda ejecutar. Y por eso también con un estándar científico que por una parte involucra la entrevista investigativa videograbada y además la intermediación en la declaración judicial. La siguiente, por favor. Y dentro de las principales funciones del centro de entrevista que nosotros estamos realizando a nivel institucional, implica la implementación de la ley, de la coordinación que existe con todas las regiones, además la participación en la subcomisión que lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además con una mesa interna con las jefaturas directas también, que implica la implementación de la ley. Además, se realiza asesoramiento y orientación técnica a nuestra jefatura, y también requerimientos que puedan surgir y también de oficio de instituciones. También la formación de entrevistadores a nivel nacional, que eso es un proceso que el centro de entrevista tiene un rol técnico con cada uno de ellos. Además, la capacitación que involucra a nivel nacional de los cambios procesales, desde la denuncia, porque nosotros como oficial investigador, cualquier oficial que esté en un turno, en un servicio de guardia, ya tiene que contar con la capacitación para realizar esa denuncia en la forma adecuada y que lo exige y regula el protocolo A. Por otro lado, además, los programas de formación continua para los entrevistadores acreditados, y con ello, además, lo que ha involucrado, en este caso, la Academia Superior de Estudios Policiales, y también con la revisión de los procesos para que cumplan con los estándares en metodología, los perfiles de egreso y los objetivos también que están trabajados en cada uno de los ítems. Y la capacitación a la vez de nuestros coordinadores regionales, que son nuestros jefes de las planas mayores regionales, que además de sus funciones que ya realizan en cada una de ellas, se suma este rol importante de implementación, y que además es de control de lo que involucra la normativa interna, también del rol de los entrevistadores en su labor preferente. Y la sensibilización y difusión
que también les voy a mostrar unas imágenes también que involucran los procesos que se han llevado a cabo. Y por otra parte, el Centro de Entrevista Investigativa Videograbada realiza la ejecución de la diligencia de entrevista y se ha llevado a cabo un plan piloto con el Ministerio Público, donde también ya se han agendado entrevistas, se han realizado con fiscales regionales y también, en este caso, con entrevistas que ya se encuentra la ley vigente y que se han coordinado porque ya las víctimas se encuentran viviendo acá en Santiago y que justamente busca que ellas no tengan que trasladarse, sino que acudan, en este caso, a la sala especial que es acá el Centro de Entrevista y que se pueda realizar la diligencia con los entrevistadores acreditados que cuenta la institución. La siguiente, por favor. Y por eso la difusión de información de la ley ha involucrado diferentes momentos, diferentes tiempos, donde se busca ir marcando hitos, tanto a nivel interno como externo. Por ejemplo, de lo que ha involucrado las entrevistas que suben, por ejemplo, 50,4% en foco mujeres, que ha ido marcando hitos, a veces también en lo que considera la pandemia también, en lo que ha involucrado en la región de Arica, hacia el sur. También lo que vemos en el material de consulta de entrevista investigativa videograbada, que es material que cuenta también nuestra intranet en nuestro sitio para que los oficiales investigadores puedan consultar, donde está el catálogo de delitos, videos también de ejemplos de toma de denuncia y material también de la ley para que ellos puedan revisar. De esta manera también se busca difundir y además plasmar todo lo que ha involucrado este trabajo interinstitucional y como desafío, que es lo que estamos revisando ahora. Y la siguiente, por favor. Y muchas gracias también por esta invitación y nuestro correo también del centro, cib@investigaciones.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Agradecemos mucho tu exposición, ¿cierto? Y la profundización respecto al tema. Bueno, la actividad contempla un espacio de interacción entre nuestros expositores invitados y nuestros invitados a fin de enriquecer y profundizar la experiencia del conversatorio, permitiendo, ¿cierto?, las preguntas directas hacia ellos. Entonces, en ese contexto voy a proceder a ofrecer el uso de la palabra a nuestros invitados para estos efectos. Rodrigo, por favor. Sí, muchas gracias. Una consulta a nuestras invitadas, si fueran tan amables, en realidad son dos preguntas. Primero, ¿cuál es el perfil profesional que se ha visto, digamos, tienen los entrevistadores hasta la fecha? Y segundo, ¿cuánto tiempo requiere la preparación de un entrevistador o intermediario? Tanto esta preparación inicial como me imagino que también esta capacitación permanente que se debe ir teniendo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere? Gracias. ¿Contestamos nomás, Miguel? Sí, por supuesto. Ya, y sí, quería preguntar si se puede bajar la presentación para que nos podamos ver quizás los que estén con la pantalla. Yo quisiera partir contestando la primera pregunta. Es bien interesante porque se ha dicho por los expertos y quienes estudian esta materia que no hay un perfil específico. De hecho, por eso se contempla tanto policías, abogados, psicólogos, trabajadores sociales que pueden ejercer este rol. Y en los estudios también a nivel internacional se ha mantenido sobre todo estos roles de manera más transversal, no tanto radicados en abogados, pero sí bastante en policías, psicólogos y trabajadores sociales en los distintos países donde hay ley de entrevista investigativa, como en Inglaterra, en Israel y en otras partes, en Portugal.
Así que no hay un perfil específico y por eso las instituciones hemos construido un perfil que implique una motivación y una experiencia previa en trabajo con niños, niñas y adolescentes que permita, ¿no es cierto?, entender que es una persona que va a contribuir decisivamente en el desarrollo de este tipo de diligencias, así como otras de carácter técnico, como la idoneidad también, el no haber tenido, no sé, pues conducta funcional inadecuada y otras cuestiones de idoneidad. Pero lo que quiero decir con esto es que no es necesaria una profesión específica para poder ser entrevistador, sino tener una motivación y ser capaz de entender la técnica. Y la técnica es difícil, es decir, tenemos que ser capaces de manejar primero, un espacio, generar un espacio de cuidado desde una posición de neutralidad empática frente al niño, es decir, estamos investigando desde la perspectiva de la objetividad, pero generando una interacción en lenguaje corporal, sobre todo la mirada, la gestualidad, el tono de la voz que permita comunicar una empatía hacia el niño y que el niño sienta confianza. Y además ser capaz de generar esta vinculación que está metodológicamente contemplada en el protocolo que se llama rapport, ¿no es cierto?, que también Sofía mencionó, y luego tener la capacidad de hacer preguntas abiertas en combinación con preguntas directas que permitan obtener información, y todo esto con una cámara grabando. Entonces es una cuestión de alta competencia que se puede realizar, se adquieren las habilidades, pero más que nada tiene que ver con apuntar a que tengamos esas competencias el perfil. Eso. Y el tiempo, al menos hay distintas opciones, pero hay requisitos reglamentarios en cuanto a la cantidad de horas que están establecidos, ¿no es cierto? Pero las instituciones lo realizan de distintas modalidades. Por ejemplo, como decía Sofía, la Fiscalía de Chile formaba a sus entrevistadores durante 15 días hábiles con la combinación de horas teóricas y prácticas que exige el reglamento, y luego el programa de formación continua se estructura de una manera equilibrada dentro de un año, 3 meses en el primer bloque, y después dentro de 2 años se reparten las actividades que también van contemplando actividades teóricas y prácticas que se distribuyen en todo ese tiempo de ejecución. Así que ahí el detalle preciso, quizás Paola se puede acordar exactamente cómo es instructora, quizás nos puede aportar ese detalle. Sí, muchas gracias. Claro, como se señalaba, por ejemplo, en nuestro caso, el curso inicial de formación especializada y que la institución lo elevó a un grado de diplomado, en este caso dura un mes que son actividades presenciales y no superan tampoco por norma más de 16 integrantes. Entonces es un curso bastante individualizado en las particularidades que tiene cada uno de los alumnos. Es un proceso bastante exigente porque tiene una técnica y metodología con alta evidencia que fue traída de Estados Unidos, el protocolo NICH, pero se está revisando también las adecuaciones que puede involucrar con nuestra propia idiosincrasia, expresiones que ocupamos como el poquito, un poco, o me puedes decir, ese tipo de expresiones, o el cierto que uno también puede incorporar como en nuestro lenguaje común, y eso ha ido quedando fuera. Por otra parte, también el programa de formación continua, claro que el primer periodo es 1 año, 3 meses, y luego que se genera la revalidación ya es cada 2 años, y ese proceso tiene 2 ciclos. Tiene un ciclo que es evaluar entrevistas de campo, entrevistas que se han realizado a niños, niñas y adolescentes víctimas. Se solicita también, de acuerdo a lo que establece el artículo 23 bis, se solicita el acceso al registro bibliográfico ordenado, una solicitud que también con el formulario realiza cada instructor, donde va, ¿no?, y en este caso la causa, y solo las iniciales del niño, niña, adolescente realiza la entrevista, y luego se retira ese registro para poder evaluar. Una parte, y la otra también es que involucra instancias teóricas donde los entrevistadores puedan tener algún elemento más bajo o una brecha también de formación, considerando que en el transcurso de la formación de los cursos, por ejemplo, han ido surgiendo protocolos, como el protocolo H, el protocolo I, que involucra de
desde los cursos y la técnica que se ocupa, incluso artículos que se dan a conocer, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, como el artículo 305 que se da a conocer, todos esos elementos son parte de este programa para ir actualizando y que ellos tengan las mejores herramientas para poder realizar esta labor. Muchas gracias. Había un invitado de iniciales MRSA que había solicitado hacer uso de la palabra. No sé si aún está Sí, vigente. buenas tardes. Sí, buenas tardes, perdón, es que no pude poner mi nombre. Mi nombre es Matías Stormes. Soy alumno de la clínica con el profesor Chinchón. Pero ya me respondió un poco lo que quería preguntar. Solo quería saber que nosotros en un par de días más vamos a estar empezando nuestras prácticas. Y quería saber cuál es la aproximación que nos pueden dar a propósito del tema que estamos conversando en nuestras prácticas profesionales, sobre todo en la Defensoría y la Fiscalía. Eso. Ya, a ver, es complejo porque yo diría que no es posible acercarse mucho a esta materia toda vez que primero a la entrevista investigativa solo puede asistir el entrevistador, el niño, niña, adolescente y una tercera persona de manera muy excepcional cuando el niño tiene dificultades de comunicación. A su vez, tampoco se permite, por razón de evitar la victimización secundaria, normalmente la presencia de otras personas desde la sala de observación. Por ejemplo, se acaba de dictar un fallo de garantía por ahora, pero que un defensor solicitó por cautela de garantías poder asistir a observar una entrevista investigativa desde la sala de observación y según lo dispuesto en la ley, en su artículo 23 y en otras normas, el juez negó la asistencia de la defensa. Entonces es difícil, incluso esto es positivo porque se busca, ¿no es cierto?, la privacidad y el resguardo de los niños, pero a su vez implica, por ejemplo, un nivel de resguardo tan alto que no hay un libre acceso, por ejemplo, para hacer investigación. Uno quisiera de repente poder fortalecer la investigación de la técnica a través de la escucha de diversas entrevistas investigativas y detectar, por ejemplo, en qué se puede estar fallando, y eso no se puede hacer. Solamente los instructores de entrevista investigativa para el programa de formación continua pueden revisar entrevistas de los entrevistadores y solamente ellos también, cuando tengan que ir a declarar un juicio sobre su técnica, pueden revisar. Entonces, es un ámbito de mucho resguardo. Tampoco en los tribunales se puede presenciar la declaración judicial del niño o niña adolescente por regla general y por lo tanto yo creo que es importante, si es que es posible, que ustedes puedan tener algunas simulaciones de litigación, entender esas áreas, porque el día de mañana pueden desempeñarse como abogados defensores o bien como fiscales, ¿no es cierto? Y la litigación cambia bastante en esta materia, así que ese sería un ámbito de desarrollo que pudiera ser interesante. Muchas gracias, Erika. Ofrezco la palabra, por última vez no veo solicitudes de preguntas. Bueno, voy a terminar por mi parte agradeciendo la presencia de todos a nuestros expositores, ¿cierto? Agradeciendo la valiosa exposición que realizaron. También quiero agradecer mucho a nuestros invitados, ¿cierto?, en esta actividad conjunta que se desarrolló por la Clínica Jurídica de la Universidad Central y la Fiscalía de Chile. Y por último le voy a ofrecer la palabra a nuestro director, ¿cierto?, don Raúl Orellana, para que dé las palabras finales en este conversatorio. Raúl. Muchas gracias, profesor Villavicencio. En primer lugar, agradecer a nuestras expositoras, Erika Mayra, Paola Olate y Sofía Huerta. Esto desde la perspectiva de la clínica algo histórico. Es la primera vez que la clínica penal realiza una exposición de esta envergadura con un peso académico tan importante. De forma que también agradecer a los profesores de la clínica penal por su trabajo, por su interés en la universidad, por su interés en que la clínica se siga desarrollando. Muchos de sus estudiantes aquí presentes que han podido escuchar a los expositores de esta materia que es tan relevante. Nosotros en la clínica jurídica también nos dedicamos a
a la protección, promoción de los derechos de los niños y adolescentes en todo ámbito, especialmente en materia de familia. Desde otra perspectiva, aunque tenemos muchas cosas en común, la entrevista es algo que nosotros también realizamos en el trabajo del curador ad litem en causas proteccionales y en causas contenciosas. Así que reiterar los agradecimientos también por el apoyo de la universidad en esta actividad y finalmente creo que esto se enmarca en un proceso muy importante de que la universidad puede y tiene la potencia para realizar actividades conjuntamente, en este caso con la Fiscalía Nacional, con la Policía de Investigaciones, y le agradecemos nuevamente su participación. Así que muchas gracias, profesor Vicencio, le devuelvo la palabra. Bueno, vamos a dar por concluidos los trabajos de hoy, así que le agradezco a todas